En Radio Intereconomía comienza Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, con Mariló Sánchez Fuentes, un programa patrocinado por el Campus 360. Hola, muy bienvenidos, soy Mariló Sánchez Fuentes, esto es Negocios de Carne y Hueso en Radio Intereconomía, el programa de los emprendedores innovadores, las pymes, las startups, pero sobre todo de los que sueñan en transformar el mundo y con sus ideas y proyectos lo hacen realidad. Ya sabes que este es un programa hecho por y para emprendedores y empresarios como tú, de carne y hueso, que hablamos el mismo idioma y lo hacemos compartiendo experiencias, éxitos y sobre todo errores cometidos que sirven de inspiración. Hoy de nuevo salimos de los estudios de Radio Intereconomía al encuentro de las iniciativas más innovadoras de nuestro país, dando voz y visibilidad al ecosistema emprendedor y al tejido empresarial, porque ya conoces el leitmotiv de mi programa, de este programa, y es que el emprendimiento innovador es lo único capaz de transformar una economía, una sociedad, un país y así la humanidad. Así es que vamos a transformar un poquito más la humanidad desde el precioso ático de la Fundación Pons en el corazón de Madrid. Contamos además con un público en directo que nos acompaña. Gracias, bienvenidos por estar aquí. Y desde donde venimos emitiendo un ciclo de jornadas temáticas, las Startup Bus de Madrid Impulsatec, un proyecto cofinanciado por la Comunidad de Madrid para el impulso y apoyo de startups innovadoras. En la edición anterior ya estuvimos hablando de industrias, de startup en el sector creativo y aprendimos un montón, y hoy nuestro Startup Bus va a girar en torno al vertical y la industria de la salud. Y es que el sector HealthTech no para de crecer a nivel mundial. A raíz de la pandemia, este sector ha vivido un acusado crecimiento en captación de inversión que alcanzó un máximo histórico con más de 57.000 millones de dólares y se estima que alcanzará un valor de más de 426.000 millones en 5 años. Las startups del sector ya cosechan el fruto de esta inyección de liquidez. Los unicornios HealthTech ya ascienden a 122 a nivel global. Esperemos ver alguno en esta mesa muy prontito. Sí, los datos son impresionantes, prometedores, pero los sufridos emprendedores detrás de las grandes innovaciones sanitarias que nos están cambiando la vida a todos, coinciden en las increíbles dificultades a las que se enfrenta, sobre todo en los inicios, donde conseguir financiación y llamar la atención de pacientes y profesionales sanitarios son los grandes retos. Vamos a descubrir los desafíos y oportunidades a las que se enfrentan estos proyectos en el actual contexto económico y social, desde su impacto en la sociedad hasta las nuevas formas de financiación, pasando por el papel de la innovación digital y las nuevas tecnologías. Un viaje hoy, el de hoy, con Negocios de Carne y Hueso, que como siempre promete ser informativo e inspirador. Y lo vamos a descubrir todo de la mano de los invitados expertos de esta mesa y los protagonistas de hoy, que te paso ya a presentar. Hablaremos con Eduardo Díaz, jefe del área de emprendimiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, Patricia Ramos, subdirectora general de Pons IP, Miguel Moneo, inversor y CEO del Campus360.com, Antonio Díaz, director de operaciones de Cadence, Mónica Deza, presidenta de Bendit Thinking y Carefree Salud, Álvaro Morales, de Impulsa for Cure, director y cofundador, Ignacio Coello, de Portugal, de Medical Oxygen Corporation, Alfonso Ortiz, consejero delegado de Pitches Biotech, y Pedro Martínez, socio de Art Model. Bienvenidos a todos, ponte cómodo porque ahora sí, comenzamos.
Vamos a comenzar en un momento, pero déjame recordarte que esta jornada Startup Bus en Salud se organiza por Madrid Impúlsate, proyecto de la Fundación Pons, de la convocatoria de entidades de enlace de la Comunidad de Madrid, y está dedicado a apoyar startups, emprendedores o pymes en el impulso de sus negocios mediante la prestación de una serie de servicios gratuitos enfocados en propiedad industrial e intelectual, financiación y comercialización de productos y servicios. Puedes encontrar toda la información en impulsatec.fundacionpons.org o escribiendo a impulsatec@pons.es. Y comenzamos ya saludando a Eduardo Díaz, jefe del área de emprendedor de base tecnológica de la Fundación Madrid +D, que depende de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Entre sus funciones se encuentra el apoyo a la creación de empresas tecnológicas en colaboración con los agentes del ecosistema. Un programa además muy conocido desde hace más de 8 años es el Health Star Madrid +D. Hola Eduardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto, Eduardo. Cuéntanos cómo son las startups españolas y madrileñas en salud. Sí, bueno, las españolas realmente contamos con unas 1.200 startups que suponen algo así como el 8% del total europeo. Si miramos datos no de número de startups, sino de valoración o de empleo, ahí estamos un poquito peor. Digamos, representamos en torno al 5% de Europa en términos de empleo creado por startups de salud y en torno al 3% más o menos en términos de valoración o de inversión. Si miramos Madrid, por ejemplo, y lo comparamos con el total nacional, ahí sí que podemos hablar pues de Madrid representa un 28, un 30% del total nacional en términos de startups. Wow. Y luego también en términos de valoración y de empleo pues un poquito menos, ¿no? En torno al 15, al 18, 20, 22% más o menos. En comparación con Europa, ¿qué nos encontramos? Sí, pues bueno, lo que acabo de comentar ahora, ¿no? Es el número de startups es muy interesante, ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo después de la pandemia nos hemos encontrado con que, bueno, el salud pasó a ser el sector con mayor número de startups en la Comunidad de Madrid. Después de la pandemia es cierto que se han impulsado otros sectores como que estaban más parados, como puede ser marketing o software empresarial, y ahora, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, salud es el tercer sector en número de startups después de estos dos, ¿no? Pero es cierto que, bueno, que es un sector en claro crecimiento. Hemos, por ejemplo, visto en los últimos años, los 2-3 años, el número de macro rondas ha disminuido muy sensiblemente. Sí. Rondas de más de 100 millones de euros prácticamente este año ya no estamos teniendo. El año pasado hubo algunas a nivel nacional. Y todo eso tiene un impacto en que en la importancia de las mini rondas de menos de 4 millones de euros, que son especialmente importantes en este sector. Yo diría que, bueno, de hecho, es el sector con más rondas en fase semilla y que duplican en número al siguiente sector, que es fintech. Quiere decir que depende mucho de ese tipo de inversiones pequeñas, pero que a su vez son muchas, y la mayor parte de la inversión viene de rondas entre 4 millones de euros y 40, incluso 100 millones de euros. ¿En fases ya iniciales o en fases ya de crecimiento? A partir de 4 millones, fases ya de crecimiento. Claro, a partir de 4 millones ya son fases de crecimiento, efectivamente, rondas A, B ya incluso posteriores, en fases inferiores a 4 millones de euros, que son la mayoría. Que son la mayoría. Es cierto que tenemos muchísimas startups con ganas de empezar, con muchísimo entusiasmo y con muchas posibilidades, ¿no? Ahí, vamos, podemos hablar un montón sobre los sectores que están despuntando ahora y las nuevas oportunidades, ¿no? Quiero que nos cuentes de eso, pero ¿cuáles serían esos principales retos o desafíos que enfrentan las startups de salud, Eduardo? Pues mira, se distinguen claramente del resto. Nosotros que trabajamos en el programa Health Star, que tú comentaste, ¿no? Que ya hemos apoyado la creación de más de 20 o 25 startups en estos últimos años a través del programa, nos encontramos con que las startups que apoyamos en salud tienen una relación, tienen características muy diferenciadoras. Por ejemplo, cuando tratamos los temas de regulación, privacidad o seguridad, es cierto que para las startups de salud es un aspecto muy importante que bloquea en cierto modo la evolución rápida o la salida rápida al mercado. Pues ¿por qué? Porque hay que controlar la seguridad y la eficacia de los productos, la garantía, por ejemplo, de la seguridad de la información, todo lo que tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial. Es cierto que ha entrado muy potente la inteligencia artificial, pero la ética y el control de lo que pasa con esa información es un aspecto muy importante, especialmente importante en este sector, donde se manejan datos muy sensibles, ¿no?
Esto, después de la regulación y la privacidad y seguridad, yo mencionaría los temas de reembolso y financiación. Claro. Son startups que tienen que recuperar la inversión de sistemas de salud, por ejemplo, de aseguradoras, y para estas startups conseguir ese retorno de la inversión y de su esfuerzo es más complicado que para otros. Es decir, el reembolso de una aseguradora digamos, es un procedimiento más complicado que la simple venta de un producto por otros canales, ¿no? También mencionaría la resistencia al cambio, que es especialmente importante en este sector, donde para que tú puedas vender tienes que haber demostrado con muchísima claridad y con pruebas clínicas que eso realmente funciona y que es funcional. Y tal vez, no sé, por decir algo más, pues tal vez sí, diría la dificultad para la expansión, ¿eh? No es tan fácil. Vemos muchas startups que no consiguen dar ese salto, y ya no digamos internacional, debido muchas veces a la escasa interoperabilidad de los sistemas de salud. Es decir, muchas startups que desarrollan sus productos para un entorno local tienen problemas para extenderlo a otros mercados porque, digamos, las regulaciones, o mejor dicho, los sistemas sanitarios no intercambian la información del modo que se esperaría, ¿no? Entonces, tenemos un gran reto como sociedad, que es el de hacer que los datos se compartan realmente, y eso facilite a las startups mucho más. Y estoy seguro de que en el momento en que consigamos esto, será un balón de oxígeno enorme para las empresas que puedan salir, internacionalizarse y ofrecer productos muy, muy novedosos que tenemos en España o en cualquier lugar del mundo, en otros lugares, ¿no? Claro, al final es que lo que sirva en España o sirva en Europa pueda servir también en Estados Unidos y al revés, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, las regulaciones no lo permiten, ¿no? Departamentos estancos, ¿no? En cierto modo, como consecuencia de esa regulación. No sé si coincides conmigo que al final el emprendedor también en este vertical suele ser, en su mayoría, pues un perfil científico, un profesional médico incluso. Entonces, dar el paso también a entender el mundo empresarial y integrar la ciencia con la empresa es un gran reto que tienen los emprendedores en salud. No cabe duda. Digamos, nosotros que trabajamos con emprendedores en salud y tenemos un acuerdo, por ejemplo, con ITEMAS, con la red de hospitales de la Comunidad de Madrid, recibimos una gran parte de los proyectos de los hospitales. Son investigadores que trabajan habitualmente en proyectos de investigación y que desconocen totalmente lo que pasa en una empresa. Pero es que cuando se crea una empresa hay que tener muy claro tres ámbitos: el ámbito de la gestión, el ámbito de la regulación y de los aspectos vinculados a la seguridad de la información y demás. Sí. Y el desarrollo, ¿no? Ellos conocen muy bien la parte de desarrollo, porque han trabajado en proyectos, pero gestión empresarial y la parte regulatoria y demás desconocen. Entonces, el salto que dan con nosotros cuando hacen Health Start es bestial. Ellos realmente reconocen al final que les ha cambiado un poco la visión del mundo y les ayuda mucho a emprender. Entonces, no digo que todos los emprendedores vengan del ámbito de la salud, ni muchísimo menos, porque ahora, y lo podríamos comentar también, hay muchísimas soluciones alternativas a las tradicionales que son más del ámbito de las tecnologías de la información, y ahí no tienes por qué venir del ámbito de la salud. Y un porcentaje altísimo no vienen de los hospitales ni de los sistemas de salud. Pero, es un gran reto ahí, es un gran reto y aún pendiente, pero bueno, programas como el que hacéis, el Health Start, Start Madrid, Health Start, pues ayuda justo a integrar esos conocimientos médicos con los empresariales. ¿Qué oportunidades destacarías en el sector de las startups de salud? Pues mira, yo destacaría a lo mejor... frente a la inversión tradicional de los inversores que venía siendo en biotecnología, en farmacéutica o en dispositivos médicos, ahora se abren, como decía, muchas oportunidades en las tecnologías de la información, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con wearables, con dispositivos, relojes, sensores inteligentes, por ejemplo, plataformas de telemedicina también, herramientas de atención virtual, por ejemplo. Todo esto tiene un futuro enorme, ¿no? Y obviamente no siempre hace falta venir del sector, o sí, tener algún conocimiento o relaciones con el sector, pero no tienes por qué ser un investigador del ámbito de la salud. Después también, por ejemplo, plataformas para ayudar a los propios sistemas de salud a gestionar mejor sus costes, ¿no? O mejorar la eficiencia y tomar decisiones, ¿no? Basadas en datos, ¿no? Porque hay muchísimos datos y es una pena que los datos de los clientes no se estén usando siempre de la mejor forma para poder tomar decisiones respecto a
respecto a esos, a lo que hay que hacer, ¿no? cuando se trabaja con ese enfermo, ¿no? Con ese paciente. Y también destacaría, por ejemplo, biomarcadores y diagnóstico molecular, que esto viene ya a tiempo, pero sí que el descubrimiento y validación de biomarcadores nos permiten pues, un diagnóstico más temprano y preciso de enfermedades cada vez más, y creo que el futuro es enorme, ¿no? En el ámbito de la biotecnología, en este caso no tanto ya, obviamente, de las tecnologías de la información. Y en cuanto a tecnologías específicamente, ¿cuáles son las que más se están usando? Pues mira, claramente te diría 4 o 5, las que además, como digo, claramente de la biotecnología avanzada que acabo de mencionar, ¿no? Con los biomarcadores, hay otras que están entrando de forma muy importante. Inteligencia artificial, clarísimamente, ¿no? Diagnóstico para todo el análisis de imágenes médicas, predicción de enfermedades, para analizar los datos médicos, importantísimo. Muy importante, IoT, Internet de las Cosas también. Dispositivos médicos conectados a IoT como monitores de salud portátiles, por ejemplo, fundamental también en este momento para mejorar la atención domiciliaria, por ejemplo. Otro aspecto, la realidad virtual y la realidad aumentada, que tiene, por ejemplo, para la formación de futuros médicos, para la simulación, la planificación de cirugías, terapias de rehabilitación también, por ejemplo, en el ámbito de la fisioterapia, tiene también un futuro enorme, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? La robótica médica también, por ejemplo, para la cirugía asistida o la rehabilitación, no sé, bueno, podría decir también el blockchain, a lo mejor, no sé, procesamiento del lenguaje natural también, a lo mejor para los registros médicos, pero bueno, es cierto que son muchísimas nuevas tecnologías que se pueden usar. Todas integradas y al servicio de la salud y de cambiarnos, al final, mejorarnos la vida a todos. Te voy a pedir, pero ahora para los próximos minutos, que pienses en ese consejo que le darías a los emprendedores que estén pensando en entrar en salud, pero vamos a seguir conociendo a invitados de esta mesa, gracias Eduardo, porque otro de los primeros retos también a los que se enfrenta toda startup, pero sobre todo una health tech, es la de proteger sus activos, sus patentes, los resultados incluso de sus investigaciones y, en definitiva, su propiedad industrial. Saludamos a Patricia Ramos, subdirectora de la consultora Pons IP, cuya misión es la de poner en valor la innovación y el conocimiento a través de la gestión de la propiedad industrial e intelectual. ¿Verdad, Patricia? Sí. Bueno, cuéntanos, ¿las startups españolas protegen su tecnología? ¿Cómo lo hacemos? Hemos empezado por la pregunta mala, ¿eh? Bueno, las startups españolas y las empresas españolas y las personas físicas españolas protegen poco su tecnología. Sí, básicamente. Sí. Pero justamente en este tema y más en el ámbito de la salud y las startups, bueno, no es tanto que la protejan poco y que en España se proteja poco, sino que yo creo que no tenemos interiorizado el riesgo al que nos enfrentamos por no hacerlo, ¿no? Sin duda. Y bueno, pues yo siempre digo que desde el optimismo solo podemos mejorar los números. Yo creo que muchas veces le hemos hablado, cuando hablamos tanto de la propiedad industrial, es desconocimiento, la gente no sabe los riesgos, efectivamente, como bien dices, a los que nos enfrentamos, así que vamos a conocerlos, Patricia. ¿A qué riesgos realmente estamos expuestos si no estamos protegiendo nuestra propiedad industrial? Pues a mí me gusta hacer símil como si hablamos de vamos a cambiar el sector de la salud por el de la vivienda, ¿no? Es decir, al final tú tienes un activo que para ti a lo mejor puede ser tu casa y es que no tienes ninguna duda que es un activo que quieres proteger, que quieres cuidar, que a lo mejor quieres vender o optimizar o alquilar, ¿no? Pues yo creo que en el caso de nuestros intangibles, bueno, a mí me ha encantado que hablaba Eduardo, no solamente estamos hablando de la innovación, pero estamos hablando de datos, de información que es relevante para nuestra compañía, que en el momento en el que nosotros queramos vender, alquilar, bueno, en este caso sería licenciar, etcétera, es que nos van a medir por esto, por lo que tenemos, ¿no? Y es una pena que somos tan buenos científicos, hablando un poco sobre todo de salud, de que somos divulgadores científicos, de que somos innovadores en España y a la hora de
pues regalamos mucha información. Yo digo que es bueno, es importante divulgar, pero es importante protegerlo primero y que sea nuestro. Desde luego que sea nuestro, poner en valor nuestros intangibles, meterlos en balances sabiendo lo que valen, desde luego de cara a salir a financiación, ahora hablaremos de ello. Si no sabemos cuánto vale nuestra propiedad industrial, nuestro intangible, pues ¿qué le vamos a pedir a un inversor, no? O sea, el primer paso es ese. Claro, sobre todo que regalar está genial, pero bueno, por lo menos que sea nuestro para poder regalarlo, ¿no? Y sobre todo en temas de salud, ya digo, porque estamos, como decías antes, claro que vienen nuevos actores a este mundo, pero sí que partimos de la base desde pues, de la investigación más clásica y ahí pues estamos siempre con los papers científicos, nos encanta... porque tenemos ahí pues mucho nicho para hacernos, para ponernos en valor, es decir, o sea, no es lo mismo publicar en un Nature que en otra revista, ¿no? Entonces, nos dedicamos a esto cuando el coste-oportunidad, es decir, con casi el mismo esfuerzo podemos tener pues una patente o... ¿Qué se hace primero? ¿Qué es primero? ¿Publicar en papers científicos o patentar? Bueno, esta pregunta, esa sí es buena, ¿eh? Es importantísimo que nosotros no contemos nada que queramos proteger. Y porque además a lo mejor el modelo Buena que... frase. Sí, ¿sabes una frase que me encanta? Esta es de abuelo, ¿no? Después de visto, cualquiera es listo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues yo lo he visto y me inspiro en esta tecnología y sigo avanzando. Si yo me inspiro... puede ser una inspiración o una copia, ¿no? Es decir, es importante que nosotros lo que queramos poner en valor, que lo que queramos proteger, pues nos asesoremos bien, intentamos protegerlo y después lo publicamos, porque además las patentes no son secretos, ¿vale? O sea, son públicas, pero lo tenemos que hacer por orden, porque si no estaríamos pisándonos nuestros propios zapatos. Vale, cuando llega pues una startup, un emprendedor, pues con una investigación científica o con algo muy concreto que quiere sacar al mercado, ¿qué es lo primero que tiene que hacer cuando llega a Ponsipay, cuando llega a hablar contigo? Pues eso, primero... ¿Qué dudas le surgen? ¿En qué situación llega? ¿Qué te preguntan? ¿Y qué tiene que hacer? Claro, yo creo que el trabajo previo que ya se hace es orientarlo. Es decir, primero tú no te pones a trabajar en algo porque un día te has levantado con muchas ganas, sino que seguramente has estudiado el mercado, has estudiado posibles competidores o justamente el huequito que te están dejando. No, eso es importante, traer esos deberes hechos de en qué te mueves, ¿no? Y luego nosotros vamos viendo, o sea, no vas a... la rueda ya no la inventa nadie tiene una vacuna completa, tenemos muchos partners, mucha gente, entonces... Vale. Vamos a ver quiénes son nuestros socios también en esto y luego vamos a buscar la modalidad de protección más adecuada, que puede ser una patente, puede ser un secreto empresarial, puede ser una publicación científica o directamente una marca, porque estamos hablando de algo o un diseño industrial. Bueno, hay muchas modalidades, pero el consejo es, vamos a ver. Vamos a estudiar, cuéntame qué tienes, cuéntame en qué situación estás y vamos a ver cómo lo hacemos. Pero lo importante es que valoremos lo que tienes y lo protejamos. Sí. Y sobre todo mucha gente tiene miedo de decir es demasiado pronto, porque a lo mejor para tener... ¿Cuál es el buen momento? Claro, el buen momento depende tanto de la tecnología, porque es que estábamos hablando de salud, pero es que en salud está todo. Podemos hablar de dispositivos médicos, de medicamentos, podemos hablar pues de eso, de software, podemos hablar de... Los software también, evidentemente. Claro, podemos hablar de tantas cosas que los tiempos son un poco distintos. No es lo mismo estar hablando de un fármaco que tarda en llegar al mercado un tiempecito y que a lo mejor los ensayos que nos van antes de llegar a los ensayos clínicos, incluso los ensayos en laboratorio, nos llevan un tiempo, que un software que como tardemos un poquito en decidir cuándo lo protegemos o cuándo salimos al mercado, pues ya se han adelantado. Entonces, esos tiempos son dependiendo muchísimo de la tecnología, también del lugar, ¿no? O sea, el lugar donde estés, ¿no? Me encanta también, o sea, pues si un fármaco es un antidepresivo, pues hombre, al final vamos a ir a países pues desarrollados, etcétera. Si estamos hablando de una vacuna por ejemplo, con el SIDA, pues seguramente el impacto sea en otros países. Y ahí también me gusta decir que igual que las regulaciones pueden ser diferentes en cada uno de los países, en el tema de la propiedad industrial estamos bastante armonizados en
en todo el mundo. Bueno, lo importante sobre todo es que mañana es tarde, es decir, en cuanto tienes algo entre manos, intenta ponerte con un profesional, hablar con Pons IP, lo primero, y que te digan si es el buen momento ahora o si se puede esperar, pero sobre todo desde el minuto cero, como hacer el pacto de socios, es ponerte en manos de proteger tus activos. Se dice también mucho, Patricia, que patentar no es un gasto, es una inversión, pero al final, ¿cómo tangibilizamos todo eso? Pues esto a lo mejor no se ve en el minuto cero cuando eres un emprendedor, tienes tantísimas cosas como hablábamos, de hablar de gestión, pero yo creo que es importantísimo porque tu futuro puede ser lejano o muy cercano. Y dices, bueno, en el caso de que no lo haya hecho, insisto en los riesgos, o sea, cómo lo ponemos en valores. Si yo lo que quiero es salir al mercado solo, esto es un suicidio, normalmente no lo haces, ¿no? Que van a mirar mis partners, o si voy a ser un fondo, o sea, voy a buscar un fondo, a quién le van a dar estas ayudas, pero incluso en los proyectos europeos, que también hay financiación, sí que hay una partida que tiene que ver con la protección de los resultados de innovación. Es decir, es un gasto que posiblemente sea fácilmente subvencionable. Importante y sobre todo también saberlo. Y sobre todo, de verdad, que es que si no proteges esto, no vale nada a tu compañía, ¿no? Exacto. Estás regalando, como tú dices. Pues muchísimas gracias, Patricia. Ahora seguimos hablando contigo porque vamos a seguir conociendo contexto, porque otro de los grandes desafíos es atraer talento científico que se pueda desarrollar también en unos entornos específicos, especializados, que acojan a la propia comunidad científica y faciliten que la transferencia de tecnología y la investigación sea posible y llegue al mercado. Saludamos a Antonio Díaz, director de Cadence Science Partner, una compañía global que opera en 6 países de Europa, especializada en crear espacios de trabajo diseñados específicamente para la ciencia y la I+D, desarrollando ecosistemas que fomentan la colaboración, atraen talento y fortalecen comunidades científicas. Hola, Antonio, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos si realmente este tipo de infraestructuras ayudan a atraer al talento científico y cómo. Desde luego, ayudan y mucho, y son unas infraestructuras muy necesarias y de las cuales también, por cierto, carecemos. En Madrid, en concreto, la primera infraestructura la creó el Parque Científico hace 20 años, una bioincubadora de empresas, fue pionero en Madrid en la creación de incubadoras de empresas, y después ha habido muy pocas iniciativas. Tenemos una incubadora en Tres Cantos, tenemos Living Cells, la bioincubadora del Hospital de Fuenlabrada, donde hay espacios disponibles para entrar ya mismo. Y ahora, en este contexto, irrumpe también Cadence con un proyecto de infraestructuras que tiene ya un largo recorrido en Europa, en esos 5 países donde ya estamos operando con más de 50 edificios que se ubican en entornos de alta generación de conocimiento, entornos estratégicos como son campus universitarios o parques científico-tecnológicos. Y ahora Cadence pues, ha decidido invertir en España para poner sus infraestructuras al servicio del tejido startupero español. Qué bien. ¿Cómo influyen estos espacios de trabajo específicos en el éxito de las startups de salud? Pues influyen de varias maneras. Nuestro modelo, sobre todo, hace hincapié en la colaboración. Son espacios que están diseñados para que las empresas se encuentren, colaboren, trabajen conjuntamente y desarrollen proyectos conjuntos, porque son espacios donde no solo conviven startups, sino también pueden haber empresas grandes, tractoras, puede haber empresas de servicios, consultoras, aceleradoras, incubadoras de organismos públicos, de universidades, etcétera. Entonces hacemos una infraestructura donde se promueve el encuentro. Eso por un lado, el encuentro y la colaboración entre estas entidades. Y por otro lado, porque rebajamos las barreras económicas de entrada al sector. El sector, como ha dicho Eduardo, de ciencias de la salud es muy intensivo en inversión, claro. Y el hacer una infraestructura con instalaciones y facilidades ya predefinidas, pues rebaja bastante la inversión que tiene que hacer cada startup en particular. Cuando llegan a un espacio como Cadence, ¿qué tipo de cosas están buscando las startups? Las startups en estos espacios están buscando, primero, bajar esas barreras de entrada, una serie de servicios, facilidades, infraestructuras comunes que puedan compartir. Pues las startups de salud requieren de instalaciones especiales, son laboratorios, en definitiva, tienen gases especiales, tienen salas blancas, tienen
tienen a lo mejor experimentación con células, con animales incluso. Entonces, este tipo de infraestructuras las esperan encontrar en un espacio de bioincubación. Y luego también, sobre todo, las relaciones y las sinergias. Nosotros somos partidarios de bajar esas barreras de entrada con sinergias y colaboraciones más que con ayudas directas o subvenciones, ¿no? Creemos que es más adecuado a lo que es un desarrollo empresarial en clave, digamos, empresarial y económica. Y además, en Cadence mantenéis que con este tipo de entornos se reduce la mortalidad de las startups de salud, ¿no? Sí, aquí hay varios aspectos también. Todas las encuestas y los análisis dicen, y los mismos emprendedores, que los 3 motivos por los cuales la startup fracasa, en principal en el top 3, están siempre las desavenencias del equipo promotor. Eso está en todos los sectores. La financiación, no solo la financiación, el tener recursos, sino también la gestión de la financiación, porque muchas veces mueren por el flujo de caja, ¿no? Cierto. Y la tercera, y para mí más importante, es que están desarrollando productos que a veces no son demandados por el mercado en una cantidad suficiente como para crear la demanda en el mercado. Hay que buscar la demanda. Entonces, orientar a las empresas, no a los investigadores, pero sí a las empresas, a trabajar un poco mirando la demanda es muy importante. Precisamente en este sentido, esta semana se celebra la jornada anual de la Sociedad de Directivos de la Salud en Valencia, y ya han incorporado una jornada dentro de su congreso de innovación abierta o de mostrar a los emprendedores cuál es la demanda real del sistema sanitario a nivel de toda España y para orientar sus posibles desarrollos, investigaciones o propuestas, ¿no? Entiendo también que este tipo de espacios pues son estupendos para los inversores o los fondos específicos pues en biotecnología o en salud que están buscando oportunidades en el sector, porque los tienen a todos localizados ahí. Exacto. Sí, exacto. Lo que creamos son ecosistemas o fortalecemos ecosistemas que ya existen en estos ámbitos de parques científicos o campus universitarios, y evidentemente ese es el caladero donde el capital riesgo y los fondos pues pueden encontrar a los mejores proyectos. Hablabais también que Cadence quiere convertirse en el hub europeo de las ciencias de la vida. Suena muy bien, hablarnos de ese parque tecnológico de Málaga, el Canary Wharf incluso. Claro, porque nosotros, al ser una empresa paneuropea, pues estamos trabajando en 6 países con, ya os he dicho, más de 50 centros, y sobre todo trabajamos en la colaboración y el trabajo en red. Entonces, cualquier empresa que se instale en un edificio o en un alojamiento de Cadence, pues va a tener acceso a todo lo que es el ecosistema Cadence, que es multinacional, ¿no? Podrá colaborar, incluso reservar salas de reuniones pues en Bélgica o en Inglaterra o en Alemania, ¿no? Aparte de colaborar con sus partners y con sus colegas o iguales de otros países. Bueno, pues en Cadence tienen todos los emprendedores startup de salud un espacio estupendo para generar esas comunidades científicas, atraer inversión y que todo el talento esté ahí concentrado, ¿verdad? ¿En Madrid están dónde? En Madrid estamos en Fuencarral, en la nave Clesa. Vale. Y en Málaga estamos en el Parque Tecnológico de Andalucía. Y estamos buscando ahora mismo otras localizaciones. Nos interesa mucho también Barcelona, Valencia, sobre todo, y reforzar Madrid. Pues ahí estamos, ahí dejamos el mensaje, otro sitio más y otro punto de unión para estas startups en salud. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos a seguir conociendo desafíos y retos de este vertical, del Health Tech, y sin duda otro desafío importante es integrar la comunicación y sobre todo la inteligencia artificial de la que tanto se habla. Saludamos a Mónica Deza. Actualmente Deza es pionera en el campo de la comunicación y la tecnología, consejera delegada de la consultora Bendit, con una importante vertical en el sector de salud. Ha sido elegida una de las 100 mujeres más influyentes de España durante 3 años consecutivos en las categorías de alta dirección e innovación y de las 100 directivas más influyentes en redes sociales. Es doctoranda en comunicación y salud y consejera en varias empresas del sector sanitario. Hola, querida Mónica, amiga. ¿Qué tal, Marilo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, no podías faltar en esta mesa con tu currículum, por supuesto, porque además en este momento estás haciendo un doctorado en comunicación y salud, nada más y nada menos. Cuéntame qué estás investigando exactamente y por qué te ha dado por esto. Pues la verdad es que mi pasión siempre ha sido la comunicación, pero es cierto que la vida, por motivos personales, hace ya
29 años, entré como madre de un paciente muy complicado en el mundo de la salud, viéndolo desde dentro, y por desgracia para mi hijo y para mí, pero por fortuna también, esto es la dicotomía de la vida, he estado viviendo desde el lado del paciente en multitud de hospitales, centros médicos y servicios. Entonces, sin casi pretenderlo, pues al final un área de especialización y que yo también creo que debo mucho al mundo de la salud y a los profesionales de la salud, fue la experiencia paciente. Sí, bueno, saludamos aquí a Pablo, que nos escucha siempre. Exacto. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista también me interesaba el mundo de la investigación científica, pero defendiendo que la comunicación, es decir, la gestión emocional del paciente, es igual o más importante que la parte de terapia, de tecnología y demás que hay en el sistema de salud. Y además, no solo para el enfermo, sino para el no enfermo y para la prevención. De ahí vino que la idea, que espero poder culminar con éxito, porque me he metido en otro mundo. En el mundo, ahora, emprendiendo en salud. En el mundo científico, cómo la comunicación es un agente de salud social desde una perspectiva tecnológica, que ahí es donde entra la inteligencia artificial generativa. Bueno, pues hablando de eso, bueno, ya nos has contado esa relación entre los dos mundos, la comunicación y la salud, pero has sido asesora de una de las compañías americanas más potentes en el desarrollo de inteligencia artificial. ¿Cómo crees que va a afectar y está afectando ya en el mundo de la salud, Mónica? Está afectando ya, como bien dices, bueno, tuve la verdad que la suerte de entrar a asesorar a Ipisoft, que es una de las compañías que fue muy pionera en desarrollar agentes virtuales de salud, que básicamente lo que hacen es casi lo mismo que puede hacer un humano. Entonces, ahí lo que estuvimos analizando es que, sobre todo paciente crónico, el esfuerzo cognitivo de un paciente crónico, cuando ya no está en un centro médico o en un hospital, sino que está en su casa y tiene que valorar cuáles son sus constantes vitales, a qué hora le toca una medicación, qué medicación interactúa con otra, si tengo que pedir cita con mi médico o no, si es... Eso es un esfuerzo cognitivo que además es exponencial, con lo cual ellos desarrollaron un agente virtual de salud que con lenguaje natural podía interactuar con este paciente. Sobre todo esto es importante, pensemos en pacientes mayores, donde no son nativos digitales y no se manejan bien con dispositivos tecnológicos, reduciendo en un porcentaje altísimo ese esfuerzo cognitivo y además... otras áreas tan importantes como puede ser el estrés o el miedo, que son dos emociones muy importantes en el mundo de la salud. Cuando llegó el COVID, además, este agente virtual hizo las funciones de triaje en algunas áreas, tanto en este caso en India como en Estados Unidos, y teniendo un porcentaje de error inferior a lo que es un triaje humano. Wow. O sea que, bueno, el camino está por recorrer, es solo un ejemplo. ¿Hacia dónde crees que podemos acabar yendo? Bien, esto es una opinión personal porque estamos, no es mañana, está aquí ya hoy, estamos no solo para la salud, sino en general para todos nosotros en un momento que es casi diría que como la invención del fuego. Porque por primera vez, la inteligencia artificial tiene la capacidad de salir de las pantallas. Gracias, por ejemplo, Nvidia presentaba, la compañía que hace los chips, presentó Blackwell, la plataforma que une la robótica con la inteligencia artificial generativa, con lo cual, por ejemplo, ahora tenemos un robot Da Vinci en una intervención quirúrgica, pero necesita detrás un humano que lo maneje. Pero imaginemos que en breve vamos a tener estructuras robóticas que cuentan con un cerebro de inteligencia artificial generativa, donde van a estar diseñados ex professo para desempeñar determinadas tareas, que van a hacerlo mucho mejor en un momento dado que puede hacerlo un humano. Entonces, yo creo que en el mundo de la salud hay mucha aplicación, por ejemplo, en diagnóstico por la imagen. Claro, en triajes, tú ahora mismo depende de la experiencia de un médico que ante unos síntomas determine y diagnostique una enfermedad o una situación clínica, pero tiene su experiencia. Una máquina que cuenta con miles de millones de datos y de casos, bueno, la velocidad que trabaja. Lo único que yo sí creo que lo comentabais antes en el tema de la importancia de la ética
y la importancia también de que guardemos un rol para nosotros, ¿no? Para que esa última milla siempre tengamos Siempre el sea control nuestra, ¿no? humano, porque a veces ahora entramos en un contexto donde ya no es, digamos, la máquina no es sigo una ruta, porque eso lo puedo cambiar, sino que aprende por uso, y el uso ya no lo puedes cambiar, ya es, digamos, va aprendiendo por sí misma. Entonces, en salud yo creo que tenemos mucho camino por recorrer, y luego, si me lo permites, quería también un tema de innovación que no es tan avanzado, pero que es a veces asociativo, que es utilizar tecnologías que ya existen, pero de una manera distinta. Y hay, por ejemplo, un caso que le han dado el primer premio a España al Grupo Recoleta Salud, el mejor programa de experiencia paciente 2023, ha sido en la España despoblada y envejecida, crear en una provincia como Zamora unos dispositivos que es una tablet, un wearable, pero diseñado para mayores de 55 años, que previenen el ictus a través de la prevención de la fibrilación auricular. Y llevan más de 37.000 mediciones y bastantes miles de prevención en vidas, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy bonito. Toda la gente que trabajamos en salud tenemos un retorno que es muy emocional en cuanto a que lo que hacemos contribuye un poquito a que la gente viva más y mejor, ¿no? Desde luego, la España despoblada, tenemos ahí ese reto, pero también en la salud mental, ¿verdad, Mónica? Sí, la salud mental, por eso a nosotros el tema de la gestión emocional de los pacientes nos parece que debería estar ya incluida en los protocolos, y la salud mental ahora mismo es muy preocupante, especialmente en generaciones jóvenes, donde se están dando unos índices, por ejemplo, incluso de suicidio muy altos. Aquí creo que es otro campo donde hay mucho que poder desarrollar. Y, desde luego, nos puede ayudar la gestión también, por ejemplo, de la soledad, que también es otro tema que, gracias a la tecnología, podemos empezar a ver cómo hay emprendimiento en este aspecto para buscar soluciones a este tipo de problemáticas que no son tanto la patología clínica per se, pero sí que también afectan mucho a nuestra sociedad. De hecho, desde Bendit, nos lo contabas en otro programa, y creo que aquí toca decirlo, estáis diseñando espacios donde la gestión emocional está integrada. Cuéntanos, porque es que si eso lo unimos a la generación de espacios de otro tipo, ya convertimos... Sí, me ha gustado mucho, ¿verdad? que no lo conocía. Nosotros lo que trabajamos desde hace ya muchos años es lo siguiente. Está demostrado que el espacio físico, también el virtual ahora, pero influye emocionalmente en las personas. Y entonces, cuando alguien entra en un espacio de salud, normalmente tiene un problema, suele tener miedo, muchas veces hay problemas de orientación espacial. Muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra valoración y esto lo digo también incluso como empresas, como marcas, cuando tú entras en un espacio de salud en cualquier sitio, te estás haciendo una composición de lugar. Y voy a poner un ejemplo: si yo veo una recepción, un edificio de determinada manera, automáticamente pienso cómo será el quirófano. Ya. Aunque luego no lo vea. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que las compañías de salud, y ahora desde el COVID interesan otro tipo de compañías también, se hacía mucha inversión en diseño funcional de los espacios, metros cuadrados, iluminación, tal, pero nada de optimización emocional, que tiene que ver con la motivación, con la productividad, tiene que ver con la reducción de estrés. Y nosotros, en nuestro caso, en algún prototipo que hemos hecho, por ejemplo, usamos realidad inmersiva, en oncología pediátrica para adolescentes, donde tú les puedes reproducir, y casi es una experiencia organoléptica que huele, suena y ves casi lo mismo que si fuera real, y mides la tolerancia radioterápica, el nivel de estrés, y ves cómo afecta y forma parte, ayuda a esa recuperación, a ese tratamiento, y hacer espacios más humanizados, ahora que hablábamos de tecnología. Entonces, nosotros nos dedicamos también a eso. Y a humanizar la innovación.
Sí, y aquí también dar las gracias a empresas que a veces no son tan conocidas, pero, por ejemplo, todo el Instituto Oncológico y el Hospital de Día en Valladolid, en el Hospital Recoletas Campo Grande, es muy gratificante cómo te hablan después el equipo de enfermería, el equipo oncológico y, sobre todo, los pacientes y sus familias. Bueno, gracias por ponernos en todo este contexto pues tecnológico, pero sobre todo queremos conocer ahora tu faceta emprendedora con Careflix y sobre todo, pues ya como proyecto innovador también seleccionado en esta mesa de proyectos de salud, vamos a conocer tu experiencia, cómo has llegado y qué dificultades has tenido que pasar o has vivido como el resto de startups. Pero si te parece, Mónica, antes vamos a abordar el reto de la financiación. Queréis hablar de financiación, ¿verdad? Estamos deseando saber temas de financiación porque obtener la adecuada financiación es clave para todas las industrias, pero para esta en concreto. Las startups en este campo requieren importantes inversiones para investigación y desarrollo, cumplimiento regulatorio, escalado de operaciones. Atraer capital puede ser difícil, muy difícil, debido a los largos tiempos de desarrollo y al alto riesgo asociado a la investigación médica y biotecnológica. Pero como comentaba al principio, el potencial de impacto y retorno es enorme. Saludamos ya a Miguel Moneo, CEO del Campus360.com, la plataforma formativa y un exclusivo aglutinador de financiadores para emprendedores y pymes. Miguel es un reconocido inversor y experto en financiación de startups y de ayudas públicas y subvenciones. Muy buenas, Miguel. Buenos días, Marilo. Bueno, estamos deseando que nos cuentes todas las claves para obtener financiación en este vertical, pero vamos a empezar sabiendo cuáles son las estrategias más efectivas que has observado para financiar startups en el sector de la salud. Perfecto. Lo primero que diré es que estamos hablando del sector salud, que es una megatendencia actual. Es una megatendencia histórica, porque la humanidad ha empezado a avanzar cuando la medicina empezó a avanzar y vivíamos más y no nos moríamos antes. Entonces estamos hablando del sector perfecto como megatendencia actual. Hay 2 o 3 sectores y además este en particular, y con todo lo que han explicado tanto Eduardo como Mónica, encima se le dota ahora mismo de una tecnología que antes no existía. Hace 20 años hablar de todas estas cosas era hablar de ciencia ficción. Entonces estamos hablando que juntas la tecnología de la salud, donde todos queremos vivir más, el planeta apuesta por vivir más, con todas las tecnologías, me da igual que sea IoT, inteligencia artificial, todo lo que hay encima. Entonces, es un sector por los que hay una cantidad de ayudas y subvenciones públicas mucho mayor que otras. ¿Por qué? Porque es una apuesta mundial. Concretamente en Europa es una apuesta europea. Objetivo 2030, nos lo recordamos. Entonces, tirar de muchas ayudas públicas es una parte muy, muy relevante de cada proyecto. Es verdad que cada proyecto es distinto, porque hablar del sector salud en general no es exactamente correcto, porque hay subsectores dentro, ¿no? Estamos hablando de sectores como pueda ser el subsector, como pueda contarnos luego Mónica, sectores donde realmente simplemente es un negocio que vamos a montar asociado al tema de salud, asociado al tema de datos, asociado al tema de vacunas, asociado al tema de biotecnología. Cada sector es distinto, entonces hay que buscar siempre la combinación más idónea para cada tipo de empresa en función siempre del momento en el que esté. Y los momentos son distintos siempre. Desde luego. ¿Qué características hace, Miguel, que una startup de salud sea atractiva para un inversor o para un fondo? Bueno, lo primero que hay que saber es qué tipo de inversor tienes que buscar, ¿no? Si estás en unas fases tempranas, evidentemente tienes que buscar las 3 Fs habitualmente. Y luego tienes que buscar business angel, lógicamente, ¿no? Donde yo siempre digo lo mismo, gente que sea del sector que es mucho más creyente. Si yo me dedico a la construcción, voy a ser mucho menos creyente si me plantean un proyecto de salud. Tienes que buscar gente que sea del sector para las primeras rondas y acompañarte de distintas ayudas que sean pequeñitas para poder escalar inicialmente. Dependiendo del tipo de empresa que vayas a montar, hay periodos largos de investigación o periodos donde realmente los datos ya empiezan a producirte dinero. Entonces tienes que ver si el siguiente salto va en función de la facturación o no que vayas a tener. Entonces hay una amalgama gigante de subsectores distintos. No podemos generalizar, es muy difícil. El siguiente paso, evidentemente, sería saltar y buscar ya determinadas rondas de inversión un poco más grandes. Aquí tenemos otro tipo de ayudas, por ejemplo, para los proyectos novedosos muy específicos, tenemos el Neotec en España,
que es una de las mejores ayudas que hay. Son más de 300.000 euros a fondo perdido, donde te van a pagar es un plan de negocio específico. Tenemos el Activa Startup, que está en todas las comunidades españolas. Tenemos las ayudas regionales de las distintas comunidades autónomas. Es decir, tenemos que hacer un mapa correcto en función de cada tipo de empresa y cada momento en el que se esté. Con lo cual siempre esa combinación de financiación pública mientras se llega o se encuentra la financiación privada adecuada, ¿no? Absolutamente. Al final es como cuando vas a comer, ¿no? Lo que tendrás que ver es todo el menú que hay encima de la mesa para poder elegir tu primero, tu segundo, tu postre y si quieres tomar el café. Porque si desde el principio no lo visualizas lo que te va a pasar los próximos 3 años, pues va a ser un poco perdido desde el principio. Primero, haz tu ruta lo más correctamente posible, luego podrá cambiar con el tiempo, pero visualiza todo lo que tienes que hacer desde el minuto 1. No busques 2 años después, porque igual se te han pasado los plazos, ya no tienes lo que tienes que tener. Hay determinadas cosas que están reguladas y si está regulado, tu plazo ya no te puedes presentar a esto, o justo acaba de cambiar la última convocatoria, acaba de ser hace una semana, tienes que esperarte otro año más. Tiene que ir todo unido, desde buscar esa patente desde el minuto 0 hasta pues bueno, esos programas que te integran y te buscan y te conectan con el tejido empresarial y te forman esos espacios donde se conecte todo y buscar y pensar en tu financiación desde el minuto 0. Hay una frase que se ha dicho antes exactamente sobre las patentes precisamente. Dice, tengo que empezar a pensarlo ahora, que tengo algo. Claro. No cuando ya tenga un problema dentro de un año. Pues esto es exactamente igual. Tengo que empezar a pensar en cómo voy a financiar todo el proyecto los próximos años desde ahora, no cuando tenga un problema. Muchos emprendedores dicen, es que ahora todavía no lo tengo claro. Perfecto, pues es justo el momento, cuando no lo tengo claro, cuando tengo que empezar a trabajar qué es lo que voy a hacer, porque es que si no, voy a empezar a andar sin rumbo. En España, ¿cuál es el momento más crítico para acceder o conseguir financiación en una startup de salud? Me consta que además tú has invertido en alguna de ellas y las conoces bien. Sí, yo creo que en general en todas y en este sector en particular la parte más dura son los comienzos, ¿no? Y no llamaría comienzo a la primera rondita de Business Angel, sino la siguiente ya. Yo saltaría a la siguiente, cuando ya tenemos cierta valoración, cuando ya empezamos a demostrar cosas, cuando vemos que o no facturamos o no vamos a facturar dentro de 6 meses, cuando somos muy pequeños para que nos haga caso un fondo, cuando somos muy pequeños para que alguien nos traiga los fondos interesantes. Entonces, ese punto donde igual pensamos que valemos 3, 4, 5 millones de euros, 6, pero no hay manera de demostrárselo a nadie, esa es la parte más complicada. Porque aún no tienes nada en el mercado. Claro, y sobre todo cuando vales poco, pues hay más business angel que quieren apostar por ti, porque vales poco, entonces vendes tu participación un poquito más barata, ¿no? Te nutres de determinadas ayudas. Pero ese siguiente paso, para mí es el más complicado, porque en el momento en que empiezas ya a valer 15 o 20 millones de euros, tienes un mercado de fondos, tienes partners que te pueden trabajar, porque trabajar y conseguir una ronda es un trabajo en sí mismo, y no es un trabajo de una semana o de 2 semanas. Estamos hablando de meses en las que tendrás que visitar no a 20 fondos, tendrás que visitar a 500 fondos, porque la cantidad de veces que te van a decir que no es tremenda. Nosotros que trabajamos casi con 20.000 fondos de venture por el mundo, nosotros mapeamos cada sector, cada sitio, cada parte del mundo donde invierte, qué ticket medio hace. No puedes llamar a un fondo que tiene un ticket medio de 20 millones de euros cuando tú buscas 2. Claro. Estás perdiendo el tiempo. Y eso te lo tienen que decir desde el minuto 1. Te tienen que acompañar en ese camino, es lógico. Absolutamente, pero tienes que ser suficientemente grande para que te acompañen también. Entonces, por eso, esa parte intermedia, donde yo creo que donde pasas a valer 4, 5, 6, 7, es donde realmente tienes más dificultades en encontrar financiación. Pues me quedo con un consejo que le des a los emprendedores que nos escuchan, que buscan financiación por primera vez, además, por supuesto, de ir al campus360.com y coger un diagnóstico de financiación contigo. Conmigo. Contigo. Pues lo primero que diría es eso, agendar y ver qué foto tienen, qué foto de partida tienen, porque muchas veces... No digo que tengan que cambiar el plan de negocio, pero hay determinadas ayudas que, como digo yo, son bastante injustas, ¿no? Que te las dan en función de tu facturación, ¿no? Facturación lo asimilan a solvencia, ¿no? Y entonces cuando tú facturas, aunque no sea por tu negocio principal,
puedes acceder a distintas cosas que no podrías acceder. Entonces, muchas veces, un negocio en el cual vas a empezar y no vas a facturar hasta los próximos 5 años, igual hay que darle una vuelta para empezar a facturar algo, aunque sean otros conceptos, me da igual que sea consultoría, que gestión de datos, que hay miles de maneras de hacerlo, donde sí vas a poder entrar en otro club, donde vas a poder pedir más dinero a fondo perdido. Ese sería el primer consejo. Bueno, pues con ese nos quedamos. Luego te pediré alguno más o algún resumen a partir de que escuchemos a los proyectos innovadores que hemos seleccionado y que toca ya ir conociendo, que están en esta mesa de radio ya preparados para que nos cuenten su experiencia. Así es que vamos a ir conociéndolos, que son los verdaderos protagonistas de este programa y los valientes y héroes emprendedores en el vertical de salud. Vamos a saludar a Juan Carlos de Gregorio, CEO de Pitches Biotech, una empresa pionera en investigación y desarrollo de medicamentos basados en el secretoma selectivo, con una plataforma capaz de generar más de 20 medicamentos con propiedades inmunomoduladoras y regenerativas. Pitches Biotech está en la vanguardia de los tratamientos para enfermedades musculoesqueléticos y regenerativos. A ver si lo he dicho bien. Saludamos a Juan Carlos de Gregorio. Muy buenas, Juan Carlos. Muy buenas, Marilo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos lo primero, que es el secretoma selectivo. Vamos a empezar a desmitificar términos. A definir, sí. Bien, el secretoma selectivo nosotros le llamamos y es la sustancia de un cocultivo celular por señalización de células. Es decir, estamos hablando de terapias celulares para cuidar enfermedades y para tratar regeneración de determinados tejidos. En ciertos momentos nosotros... La terapia celular ha utilizado constantemente las células madre para poder regenerar determinados tejidos y hemos aislado células madre que desde el año 2008 se empezaron a obtener a partir de células madre mesenquimales adultas obtenidas de grasa y hubo un gran boom de esta terapia porque teníamos un centro de obtención muy sencillo en todas las personas porque era la grasa. Y a partir de ahí podíamos obtener células madre. Bien, nosotros se empezó a incorporar dentro de las terapias celulares a las células madre en determinadas zonas de tejidos deteriorados, ya sean articulaciones, músculos, esqueléticos, carne, hueso, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Que viene mucho al pairo de lo que estamos haciendo. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a entender el porqué este tipo de células madre producían regeneración de tejidos y es simplemente un sistema de antiinflamación por inmunomodulación del sistema que hace que el propio tejido recupere su estatus y su equilibrio homeostático y que de alguna manera empiecen a regenerar las células a sentirse bien y a poder crecer por indicación de la célula madre que por su nombre les manda y les da instrucciones. El problema de la terapia celular es un problema que tenemos habitualmente hoy por el que las terapias celulares avanzan despacio, es por el coste en general, es decir, los tratamientos con terapias celulares son muy caros. Claro. Hoy en España hay un medicamento para el tratamiento de las fístulas anales de Crohn que se hace con células madre y cada dosis cuesta 60.000 euros. Entonces te ponen una dosis, tiene una eficacia muy alta, el 70%, pero si pusieses una segunda dosis, puesto que además tiene una seguridad muy elevada, que es uno de los factores que comentábamos antes, el concepto de seguridad del medicamento, es un medicamento biológico, un medicamento de terapia celular, y lo que produce es una reparación de ese tejido. Bien, nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar las células madre para la obtención de un secretoma, es decir, le hemos puesto en un medio de cultivo a la célula madre y le hemos puesto el tejido que tiene que regenerar. La hemos señalizado fuera del propio organismo para que ellas secreten un secretoma selectivo, que es las instrucciones, el lenguaje, exactamente las palabras que utiliza la célula madre para decirle al tejido, regenérate, ponte en marcha metabólica y empieza a desarrollar, a crecer y a inmunoprotegerte. Vale. De esta manera obtenemos medicamentos biológicos complejos que podemos liofilizar, transportar y de alguna manera democratizar las terapias celulares y las terapias avanzadas.
Fenomenal, ya sabemos lo que es el secretoma, esas células que envían ese secreto y lo traducen. Pero ¿qué tipo de lesiones o patologías se esperan curar? Bueno, en nuestra patente, que efectivamente nosotros hemos pasado por el sistema de patentes, bien, tuvimos que pasar por el sistema de patentes antes de publicar, porque como bien dices, si lo publicas ya lo sabe todo el mundo, claro, y entonces no puedes patentar, porque el mismo sistema de patentes te dice, eso ya es público, ya no lo puedes patentar. Bien, efectivamente, sin entrar en este dilema que ha quedado clarísimo anteriormente, nosotros lo que hacíamos era ver qué tejidos poníamos en la patente para poder desarrollar. Y nos hemos encontrado que es que, claro, todo tejido es regenerable. Es decir, donde hay una degeneración, hay una regeneración. Cualquier tejido que esté degenerando, pues ya sea una articulación por exceso de deporte, ya sea un músculo que se ha roto por exceso de tracción, ya sea un tendón que se ha inflamado por una tensión inespecífica o por en un deportista de élite o en un deportista normal que nos hemos torcido un tobillo. Es decir, no hace falta irse a organismos superiores, sino simplemente andar en la vida normal. Hay otras muchas experiencias que todavía no tenemos contempladas dentro de la amplitud de la patente que nosotros manejamos, porque estamos manejando una patente de unas posibilidades enormes, porque es una patente de procedimiento, de cómo obtener esos secretomas regenerativos específicos de ese tejido. Si nosotros ponemos una célula pilosa, un bulbo piloso, y le añadimos un secretoma dirigido a que crezca ese bulbo piloso, va a crecer pelo. Bien, lo tenemos en una placa Petri con mucho pelito crecido. No lo hemos puesto en humanos todavía porque la interpretación y el medio para llegar hasta las fases de ensayos clínicos son muy caras. Nosotros estamos en fase clínicos en humanos en el primer medicamento, de esos 20 que tenemos en la cabeza que vamos a generar. Esa era mi siguiente pregunta. ¿En qué fase estáis como startup, como proyecto? Porque por lo que intuyo de tu lenguaje, eres científico. Sí, vengo de parte de la ciencia, pero he pasado por gestión muchos años, o sea que cumplo esa dualidad. Vale. Fenomenal, pues aquí tratamos también de que se entienda y se integre. Sí, lo intento. Utilizar un lenguaje divulgativo. Vamos a ver. Sí, lo conseguimos. ¿En qué fase estáis y cómo ha sido ese proceso hasta llegar a este momento, Juan Carlos? Nosotros estamos regulados por la Agencia Española del Medicamento y por la Agencia Europea del Medicamento. En Europa, nos regula Europa, desde hace un año y pico ya es Europa ya la que dirige directamente, pero tenemos que pasar primero por Europa y luego nos evalúan directamente también la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Vale. Primero se hacen unas pruebas de concepto para saber qué es lo que tienes y lo que estás buscando. A partir de ahí se hacen unas pruebas de concepto, pasamos, cuando el concepto funciona y es claro y in vitro se ve que funciona, pasamos a animales y lo probamos en animales. Una vez que está probado en animales, le presentamos lo que es la preclínica a la Agencia del Medicamento y la Agencia del Medicamento te aprueba el paso a humanos o no. Vale. Esto viene a ser 2-3 años en productos biológicos. En productos que no son biológicos, productos químicos, suele ser más porque hay que hacer una toxicología muy extensa. En productos biológicos la toxicología es mucho menor por una razón concreta, porque son productos obtenidos de tu propio organismo, con lo cual se entiende que la toxicología de tus propias proteínas, que son esas palabras que transmite el secretoma y que son las indicaciones que hacen que las células sepan lo que tienen que hacer para mejorarse y desarrollarse, es más sencillo y entonces el tiempo es más rápido, pero no pasan menos de 3 años antes de que empieces en humanos. Nosotros empezamos con el primer medicamento en humanos, tenemos otros 5 detrás que tenemos ya muy preparados para empezar en humanos también posteriormente, porque ya están pasando la fase de animales, que son regeneración de músculo, regeneración de nervio y regeneración de tendón. Vale. Y a partir de ahí, pues lo que os decía, ¿hasta dónde puede llegar la tecnología? Pues imagínate que nosotros ponemos a regenerar una célula hepática, un hepatocito, y queremos desarrollarlo con nuestra tecnología, con el sistema de cocultivo celular por señalización, con ese mensaje que se llama secretoma, y le lanzamos el secretoma al hepatocito, y el hepatocito se encuentra el ecosistema adecuado y empieza a crecer y a sentirse bien. Pues a lo mejor podemos tratar determinadas patologías como la cirrosis o enfermedades hepáticas o de cualquier otro organismo que podamos ver. Y de las pruebas en humanos hasta que el medicamento esté en el mercado, ¿qué tiempo puede pasar? Bueno, ahí hablamos de una variabilidad elevada en función de la patología a la que vayas y sobre todo de la indicación terapéutica que vayas buscando. Pero de todas maneras pueden tardar otros 3 añitos
perfectamente para poder desarrollar. Claro. Tienes que pasar la fase 1, que es una fase de seguridad exclusivamente, donde solo se hacen pruebas de seguridad. La fase 2, que se hacen pruebas de seguridad, pero ya se va midiendo la eficacia. Y luego, si pasas la fase 2, es fase 3, que es solamente eficacia terapéutica. Se supone que ya has garantizado que el medicamento es seguro. Vale, y en todo este periodo, Juan Carlos, ¿cómo ha sido la fase de financiación y cómo habéis tenido que ir superando todos estos momentos hasta llegar aquí? Yo ¿Y lo que queda? Te doy datos. O sea, nosotros lo que hemos hecho, hemos financiado, pues como se dice, a pelo. Es decir, yo procedo de un ecosistema emprendedor. Yo ya creé una empresa que saqué a bolsa y bueno, pues estuve una serie de... fui consejero delegado de Puleva Biotech, estuve desarrollando Puleva Biotech en el ámbito biotecnológico. Vale. Estuve 5 años aquí y ahí me retiré. Pero me retiré demasiado joven, entonces tenía más ganas de hacer cosas y nos metimos en este proyecto. Los emprendedores, entonces, que somos así. Efectivamente, emprendimos, nos juntamos otras personas y yo, otra persona y yo concretamente del sector farmacéutico, y desarrollamos la compañía. Invertimos unos 17 millones de euros, 18, y a partir de ahí hemos llegado ya a la primera fase de humanos. Ahora, para las siguientes fases es en la que entramos a buscar financiación externa, porque ya estamos en fases de que hemos pasado la parte de seguridad. Es decir, el hito ha sido conseguir que el concepto de secretoma, la agencia del medicamento lo interprete como un medicamento biológico, complejo, eficaz y seguro. Vale. Entonces, ya lo hemos conseguido, ya hemos llegado a ese punto. A partir de ahora ya es demostrarle a la agencia que la eficacia terapéutica, que nosotros tenemos muy contrastada, se puede realizar, que es fácil de realizar, fácil de viabilizar y que podemos tener terapias avanzadas a unos costes democráticos para que puedan llegar a todas las personas. Con lo cual estáis en fase de búsqueda de una nueva ronda, entiendo. Biotecnología, yo creo que se está en fase de búsqueda constantemente. Constante, efectivamente. Pues bueno, ahí lo dejamos también abierto para todos los inversores que nos siguen de todas partes del mundo, pero desde luego contar con 17, 18 millones para iniciar un emprendimiento, pues no está al alcance de todos los emprendedores, con lo cual, pues bueno, pues es un gran salto y cualitativamente se tiene que notar esa diferencia, ¿no? Bueno, pero de todas maneras ten en cuenta que también hay parte de los accionistas de nuestra compañía vienen del sector farmacéutico, son compañeros del sector que lo han visto, que nos hemos sentado a comer, que nos hemos convencido unos a otros, oye, esto funciona, esto es un nicho de mercado específico, tenemos una alta prevalencia en las enfermedades a las que vamos, lo que decíais antes, hay que buscar el mercado antes de desarrollar el producto. Es decir, nosotros hemos seleccionado qué es lo que queremos mover antes en función de lo que se llama prevalencia. ¿Cuántos enfermos vamos a tratar y cuántos tenemos en el mercado? Habéis estudiado muy bien el mercado y evidentemente habéis apostado por ello. Pues ronda abierta, Biotech Technology y bueno, y queremos saber de cerca cuándo esos medicamentos están a disposición de que nos cambie la vida. Esperemos que sea pronto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a seguir conociendo proyectos innovadores. Saludamos ahora a Impulsa for Cure, una startup nacida del sueño de Álvaro Morales, quien tras ganar el concurso de divulgación científica FameLab decidió acercar la ciencia a la sociedad de manera innovadora y atractiva. Impulsa for Cure se dedica a la comunicación científica a través de múltiples canales, incluyendo redes sociales, eventos, cómics y formación. Y ayuda así, pues eso, algo muy importante, a que la ciencia sea comprensible y accesible a todos, ¿verdad, Álvaro? Encantado de eso, así es. Cuéntanos qué hacéis exactamente en Impulsa for Cure. Bien, pues realmente, como dices, los inicios fueron un poco peculiares. Una de las primeras cosas en las que empezó el mundo de la divulgación en mi vida fue con ese concurso FameLab, que hacemos monólogos científicos, algo completamente innovador, algo completamente nuevo, algo un poco más atractivo para todo tipo de público, eso lo podremos ver luego. Lo que hacemos es contar la ciencia usando la narrativa y usando el humor. Justamente Juan Carlos estaba hablando de las células madre, con ese monólogo gané en la final y digo que las células... A ver, ganar un monólogo, una final, hablando de células madre, eso lo quiero ver, ¿eh? Fue posible, tuve suerte y fue posible, pero justamente las células madre, que son, pues como nos comentaba, son células que se pueden diferenciar en otros tipos de células en función del medio al que se sometan, en función de ese secretoma que se puede hacer en ese medio. Por lo tanto, si se estimulan comiendo pizza, esas células madre, digamos que se diferencian en células adiposas. Si se estimulan escuchando el programa, en neuronas. Si se estimulan, por ejemplo, viendo La Isla de las Tentaciones,
pues no creo que salga nada muy bueno, ¿verdad? No sabemos en qué. Pues esto mismo es una explicación de cómo podemos divulgar y comunicar ciencia de una manera más atractiva para el público general. Qué chulo. Esto es uno de los formatos que nosotros trabajamos. Entonces, trabajamos ese monólogo científico, pero también lo aplicamos a nuestros vídeos, usamos el storytelling para contar todas las innovaciones que estáis presentando y que muchos vais a presentar de una manera atractiva. Sé que luego, si no me equivoco, vamos a hablar de impresión 3D, de materiales bio 3D. Hemos hecho un cómic científico con eso mismo para contar para ese paciente que van a operarle, le van a decir, pues mira, que sepas que tus médicos, tus cirujanos han visto tu propio hueso impreso en 3D, han podido trabajar con él, han aprendido, pues eso lo puede aprender a través de un cómic, porque a veces nos cuesta, ¿no?, a los profesionales sanitarios, yo vengo del mundo científico, contarlo bien, contarlo de manera cercana. Bueno, intentémoslo, pero si tenemos estos recursos, estos materiales, nos puede ayudar a ello. Qué interesante, Álvaro. Entonces, así es como nace Impulse for Cure y bueno, cuéntanos, ¿cuándo empezáis? Porque creo que empezáis en 2022. ¿Y qué ha pasado? ¿En qué fase estáis? Sí, pues realmente justo a través de este evento fue como yo empecé en el mundo de la divulgación, primero de manera autónoma. Una de las cosas que yo siempre digo, el momento ajá en el emprendimiento, sobre todo este programa que busca también esos inicios, fue cuando un año después, en mi propio centro de investigación, el Instituto de Salud Carlos III, un gestor me dijo, oye Álvaro, ¿tú conoces a alguien que pueda hacer un curso de divulgación científica? Yo dije, momento ajá. Claro, yo. Fue mi primer emprendimiento de una manera personal, pero fue una manera de crear un primer curso. Ese curso hemos hecho 3 ediciones. Se movió en redes sociales. Al año siguiente, la Universidad Complutense de Madrid formamos parte de los cursos de verano Complutense en el Escorial. Los institutos de investigación se interesaron y hoy en día en la Comunidad de Madrid somos una de las principales referencias para los hospitales. Trabajamos con el 12 de octubre, con el Niño Jesús trabajamos próximamente, con Majadahonda, el Puerta del Hierro, en la formación en comunicación científica para los investigadores, para los médicos también. Ahí fue cuando ya tuve que dar ese paso y cuando vi que todo estaba creciendo, constituir la empresa. Y además, justo estamos hablando mucho de financiación. ¿Qué pasó? Momento ajá y momento financiación. Os lo voy a preguntar a todos. Ahí ya ocurrió unos años después, 2022, como indicabas, se nos presentó una oportunidad de participar en un proyecto europeo. Trabajábamos con una empresa israelí, con unas entidades, eran de Suiza y también de Italia, y podíamos entrar incluso como partners en un proyecto científico europeo. Ahí tuvimos que constituirnos también como empresa, uniendo todo, y ahí empezamos con los problemas de la financiación. Pues realmente, para nuestro favor, pues tuvimos una muy buena evaluación de nuestro bloque, pero no fue igual de la parte científica. Entonces, ahora, por ejemplo, es una de las cosas en las que estamos trabajando. Proyectos europeos, proyectos nacionales, participar en esa diseminación que nos piden. Creo que has hablado también antes de cifras. En Europa tienen ya aprobado, por supuesto, el programa Horizonte Europa, en el que han destinado hasta el año 2027 95.000 millones de euros. A través de convocatorias, pongamos, por ejemplo, una que se llama Pathfinder, que da 4 millones por proyecto. Pues un 20-30% de esa evaluación incluye lo que se llama impacto, que es la diseminación y la protección de la propiedad intelectual, la propiedad industrial. Ahí es donde queremos entrar y es donde estamos trabajando en ello. Lo hemos conseguido a nivel nacional, la verdad es que hemos participado en convocatorias europeas, tenemos esa rabia de que tenemos buen feedback por nuestra sección, pero no hemos conseguido todavía esa financiación europea nosotros mismos. Estamos trabajando en ello. Bueno, estáis trabajando en ello, seguro que Miguel además os puede echar una mano para mejorar eso. ¿Ronda privada tenéis prevista? No, la verdad es que iniciamos, claro, también es cierto que aunque estamos en el sector de salud, no necesitamos tantos medios, no estamos hablando de un proceso tan científico y tan que tenemos tanto material. La verdad es que en ese sentido, de momento, empezamos con capital propio y por suerte estamos creciendo. Esperamos que esto siga para arriba, que es lo que todo el mundo esperamos, obviamente. Desde luego que sí. Pues Álvaro, nos ha encantado conocer Impulsa for Cure y sobre todo que hagas accesible, ¿no?, todos estos términos y todo este lenguaje al público en general. Así es que muchísimas gracias. Ahora te sigo preguntando cosas, porque vamos a saludar a nuestro siguiente proyecto innovador, ojo, que es una startup murciana que fabrican literalmente carne y hueso, así es que tenían que estar sí o sí en este programa y tenemos de hecho
un molde, un pie justo encima de la mesa que nuestros oyentes no pueden ver, pero sí los que nos sigan desde YouTube. Saludamos a Pedro Martínez, es cofundador de Artromodel, una empresa que diseña, fabrica y comercializa simuladores, modelos esqueléticos, ecogénicos y biomodelos anatómicos para abordaje quirúrgico en traumatología, podología y cirugía. Ellos identificaron que solo existía una empresa a nivel mundial que fabricaba este tipo de simuladores, por lo que, y que los plazos de entrega eran, por tanto, enormes y los precios ni de cuento. Así es que se pusieron manos a la obra. El resto ya nos lo cuenta Pedro, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues cuéntanos qué es Artromodel y cómo detectáis, entráis a competir con la única empresa que hacía esto en el mundo. Nada más y nada menos. Pues sí, detectamos un nicho porque, como bien comentabas, no conocíamos una empresa americana y veíamos que los plazos de entrega, la disponibilidad para contactar con ellos y demás era muy compleja. Entonces, nosotros partimos de esa necesidad en el mercado para, integrar, nuestros productos tanto en España como en Europa, partiendo de ahí, y personalizar todo lo que los clientes nos podían llegar a solicitar. Nosotros somos muy variables en cuanto a adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, puesto que a fin de al cabo son ellos los que van a trabajar nuestros modelos. Intentamos siempre optimizar y personalizar lo que ellos necesiten en cada caso. Bueno, nos tienes un molde de un pie de carne y de hueso encima de la mesa y unos esqueletos, parecen una columna, ¿una médula espinal? Una columna cervical de L1 vale. De C1 a C7. Vale, y háblame de ese pie. El pie es... De hecho, me decía Pedro antes de empezar el programa, es que da un poco de impresión, es tan real que da un poco de impresión. Lo pongo encima de la mesa, digo, por supuesto, ponlo encima de la mesa, que lo vea todo el mundo, porque es vuestro trabajo y es vuestro proyecto. Totalmente. Es trabajo tanto de mi socio, José Antonio, que hoy no está aquí, pero desde aquí le mando un saludo, como yo, el desarrollar estos modelos que, curiosamente, nosotros nos constituimos como empresa un 3 de marzo de 2020. Eso quiere decir que, terminado de empezar, nos tuvimos que meter de lleno a desarrollar modelos, contactar con clientes, sí, para ver sus necesidades e ir, creando un portafolio con todas las necesidades que íbamos viendo que presumiblemente en el futuro, cuando se levantaran todas las restricciones, podríamos nosotros, empezar a comercializar. Y fue un arduo tarea de trabajo, de desarrollo, de contacto con clientes, de propiedades de materiales para sacarlo. ¿Qué ha sido lo más difícil, Pedro, en todo ese camino? Sé que nuestras amigas del CEIN en Murcia os ayudaron en esa fase de incubación del proyecto, pero ¿qué ha sido lo más difícil que habéis tenido que superar? Porque una pregunta, ¿tú eres científico o qué eres? Mi base es, muy buena pregunta, mi base es técnica, o sea, es de anatomía. Mi parte es anatomía. Entonces, mi socio, él es biólogo, entonces él también lleva un proyecto de bioimpresora y demás. Entonces, unamos conocimientos y a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto. Entonces, ¿cuáles han sido esas fases y lo más difícil que has tenido que superar? Muy buena pregunta. No sé si se ha comentado anteriormente en la reunión, sobre todo es que los clientes finalmente cuando... tengan esa confianza depositada en nosotros de que nuestros modelos no solamente son iguales que la competencia, sino que son mejores y que se personalizan para que ellos tengan una satisfacción completa del modelo. De hecho, yo siempre, cuando trabajo con ellos, un tiempo prudencial, me comunico con ellos y siempre les pido un feedback de cualquier aspecto o vía correo electrónico, como sea. Porque vuestros clientes, ¿quiénes son? ¿Hospitales? Nuestros clientes es un amplio rango. ¿Sí? Están desde empresas que se distribuyen o fabrican dispositivos médicos, distribuidoras de dispositivos médicos, asociaciones médicas, asociaciones de podología, también, por ejemplo, universidades, centros privados de formación en la rama sanitaria, o sea que abarcamos un territorio bastante amplio. Bueno, y el mercado es inmenso, porque si estáis compitiendo con la única empresa en el mundo que estaba fabricando esto... Sí, pues bueno... Wow. O sea, cualquier inversor de la mesa está diciendo, wow, quiero saber más, ¿no?
Lo vimos, claro, porque vimos que los plazos de entrega, como he dicho antes, se retrasaban y apostamos, y de hecho hemos ido ampliando líneas y sacamos en su momento y seguimos trabajando obviamente en ellas una línea en la que se obtienen los modelos a través de un tag del paciente. Es decir, nosotros fabricamos y desarrollamos biomodelos. Estos biomodelos, como he comentado, se obtienen de un tag de un paciente que previamente, con su consentimiento como tiene que ser, nos lo facilitan. Evidentemente es una empresa en la que tiene ese interés en que ese modelo se fabrique para ellos poder abordar procedimientos quirúrgicos que no son sencillos de realizar en espécimen, o por ejemplo, lo bueno que tienen los biomodelos es que se puede organizar un taller en un sitio, pues, por ejemplo, como podría ser aquí en donde estamos ubicados en Pons, pues para hacer abordajes de diferente escalado, con diferentes equipos. Se puede utilizar imagen diagnóstica con los modelos que nosotros fabricamos. Es decir, se crea una amalgama de diferentes situaciones que no se pueden, digamos, crear con un espécimen anatómico. ¿Qué es lo real. más raro que habéis diseñado y que habéis imprimido o impreso? Muy buena pregunta. Pues lo más raro que hemos creado ha sido un niño. Un niño. O sea, yo he hecho la pregunta un poco al azar, pero... Ha sido un tag de un niño que vino a España procedente del norte de África, y su médico traumatológico en el hospital de La Risaca es un caso muy complejo de hemimelias peroneas. Entonces nos dijo que necesitaba poder abordar ese procedimiento quirúrgico antes de hacerlo con el niño. Entonces es un caso que dentro de la excepcionalidad es bastante recurrente. Entonces nos pidió que pudiéramos elaborar pues un biomodelo con su estructura interna ósea tal cual, con los cartílagos y las posiciones tal cual, y luego un recubrimiento de lo que es el tejido muscular y el tejido, digamos, superficial de la dermis realista, o sea, tal cual. Y lo hicimos, y de hecho se le pusieron un canal intramedular para hacerle una osteogénesis de hueso y hacerle crecimiento de hueso y demás. Wow. Entonces, ¿cómo está el niño? El niño está estupendo. Qué bien. Sí que es verdad que, bueno, esos casos aquí en España pues se tratan con digamos, más prontitud, pero claro, al venir de fuera, en fin, en situaciones, bueno, que no conocemos del todo, pues claro, tardó un poquito más. Y entonces hubo que hacer pues, una cirugía, digamos, de más envergadura, ¿de acuerdo? Pero bueno, son cosas que sí nos van pidiendo, igual que cirugía de columna, pues hacemos también biomodelos de columna y demás. Qué bueno, qué interesante, Pedro. Cuéntanos cómo ha sido esa fase de obtención de financiación y en qué fase estáis ahora. Pues nosotros ahora mismo estamos abiertos a financiación. No hemos todavía... Tenemos ronda, inversores del mundo. Cuéntanos. Pues nosotros ahora mismo, evidentemente, no lo estamos planteando porque por el volumen de trabajo y demás, pues necesitamos, digamos, ese respaldo, esa ayuda. ¿Hasta ahora cómo os habéis financiado? Perdona. ¿Hasta ahora cómo os habéis financiado? Pues nos financiamos de nuestros propios productos. O sea, la salida comercial, afortunadamente, es muy buena, muy positiva, y nosotros vamos creciendo, pues como se crecen como antiguamente. Es decir, vendiendo lo que más nos gusta a los inversores. O sea, una startup que está en el mercado, que está vendiendo y que con eso se está autofinanciando. Sí. Evidentemente somos prudentes, siempre tenemos un capital de emergencia, de resguardo, pero al fin y al cabo nosotros mismos nos vamos retroalimentando con nuestros clientes. Evidentemente hay una gestión y una labor de comerciar, de contactos y demás, que es lo que nos va posibilitando, y al fin y al cabo también la confianza con nuestros clientes, porque se empieza entrando, digamos, con un producto determinado, pero evidentemente la confianza, el día a día, esa proximidad con el cliente, esa personalización de los modelos. Muchas veces, lo comentaba Álvaro, nosotros cuando vamos a enviar determinados modelos a nuestros clientes, van con una ficha técnica describiendo las fracturas o lo que lleva el modelo y qué procedimientos se pueden hacer con él. Es decir, la información es clave incluso para
los modelos de carne y hueso. Sin duda, os estáis autofinanciando, pero toca crecer y para crecer toca buscar financiación. Tenemos ronda, tenéis importe, tenéis valoración, sabemos ya de cuánto, aquí nos encanta saber dineritos. Pues ahora mismo no tenemos todavía esos datos, lo estamos trabajando todavía, vale. Pero no tenemos todavía datos concretos para poder indicarlos. Pues en breve Artromodel abrirá ronda y los inversores del mundo podrán ayudar a crecer a esta empresa, a esta startup murciana que tanto está ayudando, y lo que queda. Muchísimas gracias, Pedro. A ti, Marilo, vamos a seguir conociendo a nuestros innovadores. Saludamos ya a Ignacio Coello de Portugal, CEO de MOC, Medical Oxygen Corporation, empresa especializada en proyectos llave en mano de oxigenoterapia hiperbárica y que están implementando unidades hiperbáricas en centros hospitalarios como el Hospital Centro de Andalucía de Lucena, en Córdoba, el mayor de Europa en un hospital privado. Testimonios como el de Carlos Sainz, que decía no me podía mover a ganar el Gran Premio de Australia, han popularizado esta solución médica y el objetivo de Ignacio y su equipo, nada más y nada menos, es que estas unidades hiperbáricas, que hasta ahora solo están destinadas a deportistas de élite o personas de gran poder adquisitivo, sean accesibles a todo el mundo. Así es que tenías que estar en esta mesa, Ignacio Coello. Hola. Correcto, muchísimas gracias, Mariló. Bueno, cuéntanos qué es MOC, qué son las unidades hiperbáricas y qué hacen para mejorar nuestra vida. Bueno, MOC entra de lleno en la vertical sanitaria, salvando y aumentando la calidad de vida de los pacientes, tanto humanos como animales. Sí, que no nos podemos olvidar de las mascotas. A través de una terapia que se llama la oxigenación hiperbárica. Bueno, que al final me contabas que es un chute de oxígeno directamente a través de un tubito que son las cámaras hiperbáricas, ¿no? Yo por traducirlo en imágenes. Sí, yo creo que ya hace 15 años que iniciamos, yo inicié en solitario, ahora montamos esta startup desde 2020 y pasé toda la travesía del desierto. Básicamente es una terapia que tiene más de 3 siglos de vida, pero no se ha conocido hasta 15 años a esta parte, pues a través de deportistas de élite o gente pues que ha podido tener acceso a esta terapia, ¿no? Pero correcto, nosotros lo que queremos es popularizar, universalizar este acceso a la oxigenación hiperbárica en todos los hospitales, tanto privados como públicos. Y ahora somos pioneros a nivel nacional en clínicas veterinarias. Porque no está muy extendido, ¿no? ¿Están estas unidades en muchos hospitales de España en este momento? No, en España, en España hay unos 845 hospitales, tanto públicos como privados, 13.000 centros médicos y solo hay unas 90 cámaras a nivel nacional. Wow. Vamos, sin palabras. Y solo en Lucena vosotros ya habéis puesto que eran 13, ¿no? Son 22 plazas, 22, los más grandes de Europa. Hemos puesto la cámara más grande que ha puesto un privado a nivel nacional. Correcto. Bueno, hablabas de que has pasado la travesía del desierto, ¿no?, para llegar hasta aquí. Cuéntanos cómo ha sido esa fase, porque desde luego inversión en capital es algo pues muy activo, este tipo de startup, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido esa travesía del desierto y en qué fase estás. Pues sí. ¿Qué te voy a contar? Que no sepamos, ¿no? Estamos familiarizados todos los startuperos, la gente, yo creo que nos va la marcha, porque realmente estamos hechos de otra pasta, ¿no? Los autónomos, hablo también de los autónomos, no solo startups, pero sí, es complicado. A nivel nacional, aunque se hable mucho, tanto de NISA como de ICO, como de Creditea, como qué sé yo, Neotec y demás, es complicado el acceso, hay poca formación. Gracias a Campus 360, a Miguel, pues realmente, pues ese mapa que te posiciona y te ayuda a ver un poquito más allá de lo que tú haces es fundamental. ¿Cómo han sido vuestras fases iniciales de financiación y qué necesitáis Hemos ahora? ido a pulmón, básicamente. ¿Habéis ido a pulmón? Sí, hicimos una primera ronda, unos 750.000 euros, básicamente inversión extranjera. Vuelvo a decir que en España es muy complejo. A nivel nacional el español no se compromete tanto con este tipo de estructuras y tiene muchos miedos, ¿no? A nivel internacional eso es esa versión a riesgo, digamos, la manejan de otra forma, ¿no? Y por eso la inversión es mexicana.
y hemos podido llegar, pues llevamos 4 años y no queremos morir de éxito básicamente porque tenemos más de 15 cámaras solicitadas a nivel sobre todo nacional, pero también internacional. Nos están pidiendo ahora, de hecho, Gobierno México, para un problema de la diabetes en México, que tienen más de 19 millones de diabéticos, básicamente. Y bueno, pues no queremos morir de éxito, porque necesitamos financiación para acometer todo eso, ¿no? Desde luego, financiar este tipo de proyectos es... Ahora vamos a contar cómo lo podríamos hacer. ¿Qué soluciones médicas resuelve el chute de oxígeno? Pues mira, teniendo en cuenta que el 80% de la energía vital de la célula se regenera por oxígeno y el resto es alimento y descanso, y nosotros en la troposfera, que es en la atmósfera en la que vivimos, respiramos un 21% de oxígeno, el 100% de los gases, porque el 79% restante es nitrógeno, pasamos a respirar en una cámara hiperbárica un 100% de oxígeno clínico médico. ¿Eso qué significa? Después de una hora de tratamiento, entre 60 y 90 minutos, no te puedes dar más de 110 minutos porque llega a ser tóxico ese nivel de oxigenación. El nivel de oxígeno en plasma, en sangre, aumenta un 23%. Te regeneras a una velocidad 5 veces superior a la normal. Quiero decir que, por ejemplo, la melatonina se regula naturalmente a través de la oxigenación hiperbárica. Una hora de cámara equivaldría a 7-8 horas de sueño reparador. Un hueso, por ejemplo, hablábamos de mi compañero, un hueso fracturado, una fractura abierta, por ejemplo, lo que en un traumatólogo diría vete a casa y en un mes y medio, o si te opero en un mes y medio empezamos la rehabilitación, en 16, 17 días, depende del paciente, estaría consolidado y con callo, básicamente. Wow. Por eso los deportistas de élite han tenido acceso a esta terapia mucho antes, ¿no? Porque no puedes tener un deportista que te cueste varios millones de euros en casa parado, ¿no? Paralizado, ¿no? Por los contratos tan increíbles que tienen, ¿no? Entonces, bueno... ¿Qué necesita MOC en este momento para que estas cámaras hiperbáricas lleguen a todas partes? Bueno, nosotros es muy sencillo. Nosotros lo que queremos es directamente meternos en el sector sanitario privado, que es más sencillo que meternos en el público, aunque hemos ganado como startup ganamos nuestra primera licitación en Melilla, pero por un tema de no reciprocidad con una UTE que hicimos con el proveedor en Turquía, básicamente no nos dieron esa licitación. Nos la dieron, pero nos la devolvieron precisamente por un tema de no reciprocidad entre el Estado turco y el español. Pero estaríamos rondando ya en el tercer año el 1 millón de euros de facturación si llegamos a obtener esa licitación. Vale. Nosotros pedimos unos 5 millones de euros, que no es mucho. Estáis en ronda, segunda ronda B. Sí, estaremos hablando de 1 millón de equity, 1,5 millones de equity y el resto deuda privada y financiera. Vale, entonces, ronda de 5 millones para poner en marcha esas cámaras hiperbáricas en hospitales privados inicialmente de España. No es mucho. Realmente, es una ronda pequeña, o sea, es accesible y asequible. Exacto. O sea, nosotros lo que queremos es, hemos bajado la sensibilidad al mínimo y lo que estamos hablando de casos, o sea, con eso cubriríamos realmente, seríamos los mayores proveedores a nivel nacional, ya con eso, con todas las peticiones y solicitudes que tenemos y, por supuesto, le daríamos ese booster a la parte veterinaria que creemos que va a ser muy superior a la humana. Pues bueno, ya si me salvas mascotas, ya ronda abierta, invertiremos ahí y te seguiremos muy de cerca. Solo un dato, el 45% de las familias españolas tiene un animal de compañía. Y estamos dispuestos a matar por ellos. Eso es, una mascota. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Ignacio. Ronda, queremos saber, Mónica, por favor, nos tienes que contar de Careflies, tu fase emprendedora, tu última fase emprendedora, lo que es Careflies y lo que está significando para ti y lo que va a significar para el mundo. Cuéntanos. Muchas gracias. Pues aquí es otra fase donde también estoy aprendiendo mucho, a veces para bien y a veces para mal en el entorno del emprendimiento, pero básicamente es lo siguiente. Bueno, en un momento dado, por mi experiencia personal, en este caso como madre, me di cuenta que carecía de conocimientos una vez que un paciente tuyo está en casa, pero sigue necesitando una serie de cuidados que nadie nos forma en ello, ¿no?
Entonces, en este caso, mi hijo mayor, que es el que es paciente de oncología, tuvo, claro, en ese momento, él solo podía consumir contenidos audiovisuales porque estaba tetrapléjico debido a un tumor cerebral. Y, bueno, pues en un momento dado yo era su cuidadora principal en el hogar y en un día concreto, pues no me acordaba bien de cómo me explicaron en el hospital de aplicarle un tratamiento y me equivoqué. Entonces, él en ese momento me dijo, ojalá existiera Careflix. Y yo le pregunté, ¿qué es Careflix? Y me dijo, pues una plataforma como es un Netflix o un HBO, pero que estuviera dedicada a gente como tú, que cuidas de gente como yo. Entonces, bueno, pues realmente eso fue el impulso vital que me llevó a invertir yo. Y creé la plataforma, nos dieron el primer premio a mi hijo y a mí, la mejor idea de tecnología y salud 2023 de la Fundación FENIN, y pude aunar todo mi expertise de 30 años en el mundo de la comunicación audiovisual. Me di cuenta que los contenidos médicos preventivos y también para aquellas personas que son, por ejemplo, cuidadores, no hay, y además tenemos en redes sociales mucho contenido, pero con un problema muy grande, que es la distinción entre qué es fake y que no. Entonces, en Careflix, la plataforma, contenido está rigurosamente testado, y también tenemos el objetivo de que al menos el 50% de las personas que trabajen en la startup sean personas discapacitadas, como es el fundador. Con lo cual ahí unimos esas dos partes. Estamos en el punto de sacar 2 proyectos pilotos a la luz, uno dirigido a salud mental y el otro a cuidadores. Cuidadores tanto en el hogar como también nos hemos dado cuenta que estamos en un país muy envejecido, hay una población que necesita de cuidados y muchas veces no hay una sintonía entre aquellas personas mayores que o bien están en una residencia pero luego están con las familias, o bien aquellas familias que no tienen acceso a estos cuidados. Entonces, estamos en esta fase donde queremos sacar estos 2 proyectos piloto y también en breve, que ya hemos estado hablando con Miguel, para que a través de Campus 360 nos van a ayudar a mapear el tema de financiación, que ya estamos en ese momento. Estáis en fase también de ronda, así es que, pues eso, me gusta aquí decirlo, inversores que nos siguen, oportunidades de la mesa de hoy para invertir. Careflix, el proyecto precioso de Pablo y Mónica, ese Netflix del emprendimiento. Mónica y Álvaro y Ignacio, supongo que estaréis patentados, ¿tendréis registrada vuestra propiedad intelectual? Patricia. Por favor. Es la primera pregunta, ¿verdad?, que les haríamos. Hombre, claro, sí. Pues, ¿alguno de vosotros no la tiene? ¿Alguno de vosotros tiene dudas sobre eso? Aquí ya nuestros expertos que interactúen. Bueno, yo sí quiero agradecer a la Fundación Pons, porque yo tuve un primer approach con ellos, básicamente por secreto empresarial, porque nosotros estamos ahora desarrollando protocolos. Sí, secreto. Protocolos secretos, sí. Bueno, protocolos que luego podamos comercializar, ¿no? Entonces, por eso, os agradezco el apoyo. Miguel, a nivel de inversión, de financiación, cuéntanos cómo has visto estos proyectos. Pues, como he dicho antes, la verdad es que todos los proyectos son bastante buenos, están cada uno en una fase distinta y no se parecen ninguno en nada al otro. Es exactamente lo que decía, cada uno es absolutamente distinto, cada uno tiene que utilizar una serie de instrumentos distintos. Es verdad que hay una serie de cosas en común que pueden tener la gran mayoría de ellos, que es las deducciones de I+D+I. Esas hay que aplicarlas, bueno, porque ya pagamos suficientes impuestos como para regalar nuestros impuestos, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene unas peculiaridades muy distintas. Los proyectos que ya facturan tienen más posibilidades para determinadas ayudas, los proyectos que tienen menos antigüedad se puede tocar el Neotec, hay proyectos que podemos ver en función de la comunidad autónoma donde están, que saquen algo. Es todo muy diverso, ha sido exactamente como lo he dicho, cada uno es de su padre y de su madre, nunca mejor dicho. En su momento, efectivamente. Eduardo, Madrid+D, Comunidad de Madrid, ¿cómo has visto esta mesa? ¿Cómo has visto estos proyectos? ¿Qué les dirías? Sí, me parecen fantásticos. Realmente hemos hecho una buena selección, ¿eh? Creo que lo has hecho muy bien, Marilo. Impresionante, porque es cierto que son complementarios, hay
hay puntos de vista muy diferentes y yo creo que hay uno que compartimos todos aquí, que es la importancia de que tengamos en cuenta los diferentes instrumentos, posibles aliados, socios, ayudas públicas, sobre todo antes de comenzar a lo mejor con la inversión privada, conocer bien los hospitales, es decir, intentar tener una visión del ecosistema de salud antes de comenzar una aventura empresarial que puede ser realmente gratificante, fantástica, pero buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda sobre todo de formación, en temas de propiedad intelectual, por supuesto, de gestión empresarial, y creo que aquí los emprendedores que están en la mesa, bueno, obviamente han pasado por esa fase, están ya en fases posteriores, pero sería una recomendación para que todo el mundo tengamos, como decía Miguel, y le voy a copiar una frase, él decía conocer bien el menú antes de sentarse a la mesa, ¿no? Sí. Pues creo que eso es fundamental, especialmente en el ámbito de la salud. Bueno, pues vamos a ir terminando ya esta mesa radiofónica, esta masterclass en industria de salud, en Startup Health Tech. Sabéis que terminamos con ese minuto de oro de resumen, ese pues bueno, consejo para los oyentes, para la gente que nos sigue, que pueda estar viviendo un momento similar. Y vamos a empezar pues con Antonio de Cadence. ¿Lo he dicho bien? Sí. Bueno, muy difícil el minuto de oro, pero yo creo que en la mesa de hoy, los ejemplos de los emprendimientos que se han puesto sobre la mesa son extremadamente motivadores, ¿no? Son empresas que es verdad que tienen ya un cierto grado de desarrollo, pero yo creo que el mensaje a los emprendedores sería que escuchen y que sigan el modelo de lo que se ha escuchado hoy aquí en este programa, en Negocios de Carne y Hueso, porque creo que han sido muy bien elegidos los proyectos y todos dan cuenta de esas necesidades o de esos problemas que un emprendedor va a tener en el futuro. Entonces, emprender es como la vida. Hay tres cuestiones: salud, dinero y amor. El dinero está claro. La salud es la robustez del propio proyecto, y aquí se ha demostrado que estamos frente a unos proyectos bastante robustos. Y el amor es el pertenecer a un ecosistema, a una comunidad, a una colectividad de gente que está, emprendedores autónomos que están en la misma situación que tú, y de organismos de apoyo y de estructuras de soporte, que también tenemos mucho que ofrecer para el desarrollo de este sector. Muchísimas gracias. Patricia Pons y P. Bueno, minuto de oro. Después de escuchar todo esto, yo insisto en poner en valor todo esto que habéis contado, es fundamental desde el principio. ¿Para qué? Para que ese valle de la muerte por el que tenemos que pasar, o sea, es decir, no olvidemos que esto no es un camino fácil, pues sea un pelín más fácil y que no acabe con nosotros, y luego pues para que empecemos estas rondas y valgamos más. Y valgamos más. O sea que nuestra propiedad industrial, intelectual, bien valorada. Ignacio. Sí, oye, pues la verdad, a mí me gustaría decir, bueno, a aquellos inversores potenciales inversores que puedan estar escuchando, que el rendimiento esperado que nosotros ofrecemos, por ejemplo, por ese capital es superior al 30%, y estamos manejando EBITDAs entre el 15 y el 45%. Entonces yo creo que... Y luego agradecer también a todos aquellos que habéis venido, que compartís también esa droga en vena como startuperos. Gracias, Mariló, por el programa y por hacernos oír. Muchas gracias a ti, Ignacio. Pedro. Pues nada, yo antes de nada agradecer esta oportunidad de estar aquí hoy en este programa, donde se ha dado a conocer, como igual que yo, de diferentes startups, y creo que es necesario que se conozca más el mundo del emprendimiento. Creo que faltan, como así decirlo, programas como este o ayudas para que nos ayuden, digamos, a orientarnos, para saber que, como bien dice Miguel, ver toda la carta del plato antes de decidir qué te quieres comer, porque a veces pues para nosotros, nuestros adentros, notamos que a veces perdemos un poco la estrella polar porque no conocemos bien qué orientación tenemos que tomar. Entonces desde aquí pues hago una especie de llamamiento para que a ver si entre todos podemos, digamos... encontrar el norte. Encontrar el norte, nunca mejor dicho. Muchas gracias, Pedro, y súper proyectazo. Álvaro Morales.
Me uno justamente a lo que comentaba Pedro, esa importancia de que el mundo científico, el mundo sanitario se atreva a emprender. Nosotros mismos lo llevamos en el lema, nosotros decimos, somos científicos, contamos historias, y es nuestro valor principal, que hacemos la comunicación con nuestra formación. Los socios somos médicos y somos investigadores. Es la clave, que también con esa formación podamos emprender, hacer nuevas actividades, estar con el conocimiento en esos nuevos emprendimientos, pero también comunicarlo en este caso. Así que completamente de acuerdo, y sobre todo también en nuestra parte, debido a esa formación científica y que a veces nos falta otro conocimiento, actividades como esta, estar aquí hoy yo aprendiendo con todos vosotros, escuchando el programa, es clave también que los científicos, que los sanitarios nos formemos, aprendamos en este mundo. Os forméis en el mundo empresarial. Totalmente, eso es. Muchas gracias, Álvaro. Eduardo. Bueno, creo que hemos hablado de muchísimas cosas hoy. Únicamente para cerrar, mencionar que estamos abiertos desde la Comunidad de Madrid, por supuesto la Fundación Madrid Más D, a que cualquier emprendedor en salud se acerque a nosotros. Vale. Tenemos programas muy potentes de mentoring, también de búsqueda de inversores en fase semilla, es decir, que en ese sentido abiertos a los emprendedores. Y también un mensaje desde la Administración Pública que, también hemos hecho mucho énfasis hoy, pero es el del propio ecosistema, del de la colaboración entre los agentes del ecosistema, que me parece fundamental para que al final los emprendedores se beneficien de esto, ¿no? Me refiero en este caso a proyectos de colaboración, por ejemplo, entre hospitales, en torno a tecnologías en las que son potentes, que puedan dar entrada a emprendedores o plataformas de datos, es decir, una serie de herramientas que para las que desde la Administración Pública y las entidades privadas pues podemos también ofrecer mucho más un papel a los emprendedores en el que puedan destacar. Esa colaboración público-privada tan necesaria dentro del ecosistema. Mónica Deza. Pues yo lo primero agradecerte a ti, Marilo, y a todos los presentes, porque hoy he aprendido muchísimo estando aquí con vosotros. En el sector de salud además veo que tienes que estar aprendiendo todos los días, y por otro lado estoy totalmente de acuerdo con fomentar la colaboración y también hacer una llamada a aquellos inversores que quieran buscar proyectos en el sector de salud, que aunque el EBITDA y todo el tema económico-financiero es muy importante, pero también a aquellos que buscan además contribuir a que la sociedad sea un poquito mejor, como es el caso de nuestro proyecto. Desde luego que sí. Miguel, rápidamente, que acabamos. Pues nada, encantado de haber participado, sobre todo porque la megatendencia de la salud siempre está en la historia de la humanidad y siempre va a estar. Y enhorabuena a todos los proyectazos que hay. Es verdad que yo como deportista estoy enamorado de la cámara hiperbárica, lo tengo que reconocer, estoy deseando probarla, estoy como loco. Tienes un tobillo fastidiado que te vendría muy bien también a tu model, la comunicación de Álvaro, pero es cierto que todos los proyectos son muy, muy, muy potentes y encantado de que hayan venido así porque me parecen súper top. Muchas gracias. Estos negocios de carne y hueso, soy Marilo Sánchez Fuentes, emprendedora como tú y rescatadora de almas emprendedoras. Gracias por estar ahí.